Hebreos 12, versículos 14 y 15. Amén. ¿Sí, amén, hermanas? Ok. La palabra del Señor se lee en el nombre de Jesús. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Amén. Era en Hebreos capítulo 12, versos 14 y 15. Amén. Pueden sentarse, hermanas, en esta hora. Bueno, el tema de hoy va a ser un poquito... Créanme que el Señor ha trabajado en mi vida en todo este transcurso, hermanas, por este tema. Y es el camino de la amargura al perdón. Vamos a hablar un poquito qué es el resentimiento, por qué es tan destructivo el resentimiento, qué efecto trae para nosotros y cómo podemos tornarnos la amargura al perdón. Amén. En primer lugar, vamos a ver qué es el resentimiento. El resentimiento es aquel sentimiento profundo de disgusto o enojo que tenemos hacia alguien por una ofensa pasada de muchos años, dolorosos recuerdos de heridas anteriores. El resentimiento es el gran enemigo de las buenas relaciones. Destruye amistades y transforma a los amigos en enemigos. Pero el efecto más dañino del resentimiento es la destrucción de la persona que se aferra a él. Es como decir que si me hicieron algo, no ahorita, en el tiempo pasado, cuando estaban más pequeñas, nos hicieron algún daño. Nuestros padres, tal vez un amigo, un compañero, etc. Desde ahí empezamos. Eso no es de que ya me lo hiciste, ya me enojo contigo, ya no te quiero y ya siento celos, siento lo que sea. Eso viene desde hace mucho. Poco a poco se va metiendo piedrita, piedrita, piedrita. Y es donde va creciendo el resentimiento. Y no podemos perdonar tampoco. Hay una historia que dice de un señor que en su lecho de muerte él llamó a un pastor y le comentó. Dice que él era un señor muy enojado, no quería hablar con nadie. En el pueblo lo conocían, pero siempre decían, ay, porque este señor será muy enojado, siempre está enojado, no quiere hablar con nadie. Se miraba su semblante, no se le podía hablar, todo le caía mal. Entonces, el pastor llegó con él y le dijo, ¿sabe qué? Le dijo el Señor. Le dijo, fíjese, eso no es de ahorita, le dice, eso es de mucho tiempo atrás. ¿Pero por qué? Le dijo el pastor. Porque, le dijo, hubo una persona cuando yo era joven que me hizo un daño. Y yo desde cuando él me hizo ese daño, yo juré, dice esa persona, ese hombre, yo juré que hasta el día de mi muerte yo lo iba a maldecir y yo lo iba a odiar, iba a tener ese resentimiento. Y así ha sido. En todo ese tiempo, ya estando en su lecho de muerte, él todavía tenía ese resentimiento, ese odio. Y cada día que pasaba, dice que él se levantaba y decía, lo maldecía. Las 100 veces que podía al día lo maldecía, día a día, todos estos años en su lecho de muerte. Pero él se dio cuenta de que el mal no se lo estaba haciendo a esa persona que se lo hizo desde joven, sino que se lo hizo él mismo, en su vida. Se lo hizo porque le iba carcomiendo todo por dentro, su corazón, su mente, su cuerpo, todo le iba arruinando. Y entonces le dijo, pero tú puedes perdonarlo. No puedo todavía. Aún así, en el lecho de muerte, él no pudo perdonarlo, porque no hubo nadie quien le hablara del perdón. Lastimosamente, en el último momento,
Pero ni aún así hay personas que no pueden perdonar. Ni aún en el último respiro de su vida no perdonan. Y ahí está el problema para uno. Dice, ¿por qué guardamos el resentimiento? De todas las cosas malas y destructivas que pueden ocurrirnos, el resentimiento es una de las peores cosas. Es como un microbio mortal, luchando constantemente por dentro para tener dominio sobre nosotros mismos y destruirnos. Nosotros no vamos a querer alimentar ese microbio que está dentro para que se haga más grande y siga destruyendo nuestro cuerpo por dentro. No vamos a quererlo, pero no sabemos que ese microbio está aquí adentro y que lo estamos alimentando. Y hay veces que no nos damos cuenta que nosotros tenemos un resentimiento y lo vamos alimentando poco a poco. Lo miras y te enoja. Y empieza tu mente a trabajar y a trabajar. ¿Qué me hizo esto? ¿Qué me pasó acá? ¿Qué habló de mí? ¿Qué esto aquí? ¿Qué esto allá? Va aguardando y va alimentando. Es como el microbio que usted tiene por dentro, lo va alimentando. Y ese microbio, más adelante, si no es tratado, va a llegar hasta la muerte también. Amén. A ver, que el resentimiento es un pecado tan atroz, puede ser que nos preguntamos, ¿por qué guardamos los resentimientos? Existen 4 razones. Una razón, la primera razón no es difícil reconocer la venenosa naturaleza del resentimiento. Es que pensamos que es correcto. Nos sentimos justos al tener resentimientos. Nos decimos, es normal que esté sentido, que esta persona nos haya hecho. Al fin de justificar el resentimiento, a menudo formamos a la mente una imagen falsa de la otra persona. Dejamos a un lado el cuadro total de aquella persona y de todas las cosas buenas que ella hizo, que esa persona hizo a nosotros. Y solo nos enfocamos en las ofensas y nos enfocamos en lo que dijo. Eso es lo único que nos enfocamos. Pero no nos enfocamos en las cosas buenas que ella nos hizo a nosotros, esa persona que nos hizo. Solo nos vamos a lo mal que esa persona nos ha hecho. Segundo, nos hace sentir superiores. Es cuando alguien hace algo que nos ofende o nos hiere. Tomamos hacia esa persona una actitud de superioridad. Nos decimos, yo jamás haría tal cosa. Nos gusta sentirnos superiores y por lo tanto nos aferramos al resentimiento. Tercero, nos gusta llevar la cuenta. Ahí sí, a todos nos gusta, aunque digan que no, nos gusta llevar las cuentas. Dice, nos aferramos al resentimiento como objeto de tener algo para compensar cualquier ofensa futura o podamos cometer. Queremos poder decir, puedo ser que me haya equivocado o haya hecho mal en esto o lo otro, pero tú, ¿te acuerdas lo que me hiciste? Ahí nos gusta llevar la cuenta. Me hiciste, ok, lo voy a guardar. Es como una caja de cuando uno echa monedas, ahí la guarda. Poco a poco, se va una alcancía, ahí se va llenando. Y todo ese resentimiento ahí se va acumulando. Seguimos acumulando. La cuarta, dice, disfrutamos de nuestros resentimientos. Aunque parezca extraño, mantenemos abiertas nuestras heridas por el placer que nos produce. Nos gusta cuidar tiernamente nuestras heridas y sentir lástima por nosotros mismos después de que alguien nos ha ofendido. Uy, cuidadito, porque cuando nos empiezan a ofender, ¿qué hacemos nosotros? Ay, nos ponemos tan tristes, tan exageradas se puede decir. Es que nunca voy a olvidar, es que mira lo que me hizo, es que no puedo aquí. Y andamos ahí de lástima, que le demos lástima a otras personas. Y no es así. No tenemos que hacer así. Los resentimientos se transforman en amargura. De todos los pecados, el resentimiento es uno de los más extraños, porque su fin es el castigar a la otra persona. Sin embargo, es mucho más doloroso para nosotros de lo que jamás pudiera
ser para la otra persona, sino que para uno mismo. Nosotros esperamos que reciba el castigo de la otra persona, pero ya de Dios. Y de nosotros que, no, Señor, que ella me ofendió, o él me ofendió, o él me hizo algo. ¿Y yo qué? ¿Yo me voy a hacer la víctima? No, nosotros también tenemos aquellos de que, te la tiro a escondiditas, pero te la tiro. No me quedo con las ganas. A veces la otra persona ni siquiera se ha dado cuenta de que ha hecho algo malo y nosotros ahí está, pero como captamos algunas así rápido las cosas y la otra persona tal vez lo dijo sin pensarlo o sin darse cuenta, pero nosotros sí, ahí está. Por lo tanto, nuestro resentimiento no le produce daño a nadie, pero para nosotros es muy destructivo. Si guardamos el resentimiento, puede transformarse en amargura. La amargura afecta la salud, afecta la mente, la personalidad y la comunión con Dios. Amén. La amargura afecta la salud, que es como un veneno para el cuerpo. Dicen que es de la amargura, el odio y la falta de perdón puede producirse úlceras, hipertensión arterial y docenas de enfermedades, que dicen los médicos que es el 90% de las enfermedades es tener los resentimientos y las amarguras, enojos y miedos. Imagínense, a veces estamos enfermas y los doctores no encuentran nada, nos hacen millones de exámenes y no aparece nada. ¿Pero por qué es? Pero nosotros no nos ponemos a pensar que nosotros tenemos esa amargura. Tal vez no nos recordamos, pero cuando ya hablamos con esa persona que nos hizo algo, rápido, ay sí, me hizo algo, pero lo decimos en la mente y empezamos a alimentar y alimentar esa amargura. Mantener la amargura en tu corazón puede causarte pérdida de sueño y un cansancio permanente. Te quitará de disfrutar de tu comida, matará tu felicidad. Con el tiempo será ver tus ojos en tu rostro. Un médico dice, desde el momento que empiezo a odiar a un individuo, me hago su esclavo. Escuchen bien, ya no puedo disfrutar de mi trabajo porque él controla mis pensamientos. Mi resentimiento produce demasiada tensión en mi cuerpo. El trabajo que antes disfrutaba es ahora algo penoso. Aún las vacaciones han dejado de entusiasmarme. No puedo escapar de tu tiránico poder sobre mi mente. Imagínense qué tanto puede hacer el resentimiento y la amargura. Nos quita el sueño, siempre andamos pensando, hasta en nuestro rostro se nos mira lo que tenemos. El resentimiento sale, rápido sale el resentimiento y la amargura. No, pero nosotros no tenemos nada. Y decimos, ya lo perdoné. Lo siento, no lo has perdonado. No hemos perdonado aún. Y se los digo por experiencia propia. Se los digo. La amargura afecta la mente. Está comprobado que la amargura puede causar la depresión. La gente que tiene tendencia a estar deprimida la mayor parte del tiempo, dice, es a menudo gente que tiene resentimiento en contra de un ser amado. De un ser amado, de alguien cerca, imagínense. Y también cuando lo lastiman a temprana edad. Cuando de joven o de niña pasó alguna situación muy fea, eso queda grabado, queda aquí y queda aquí. Y todo eso es malo para nuestras vidas. Y como dice, nos quita el sueño, nos quita las ganas de estar con nuestra familia. Siempre andamos pensando, aunque estemos sonriendo con la familia o una familia, pero siempre estamos pensando de lo que nos hizo esa persona o de lo que hablaron de nosotros. Amén. El otro es, la amargura afecta tu personalidad.
mientras más nos resentimos de alguien, más pensamos en él. Es como que fuera un novio, el resentimiento. Cada día voy a pensar en él. Qué bonito fuera que pensara en el esposo o en el novio, pero no. Pensamos en el resentimiento, en las cosas que nos hicieron. Y eso no está bien. Mientras más pensamos en esa persona, más nos enojamos y más nos parecemos a esa persona. Nos vamos a parecer a esa persona, aunque digamos que no. Sí, nos vamos a parecer. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros quisiéramos parecernos a esa persona que sentimos resentimiento o que sienta resentimiento? Nadie, creo yo. Nadie. Porque ¿qué van a hablar de ti? ¿Qué van a decir de ti? Te pareces a él. Y podemos ver una historia casi similar en Saúl y David, en el celo que tenía Saúl. Acompáñenme en 1 Samuel 18, versículos 6 al 9. Primera de Samuel. Capítulo 18, versos 6 al 9. ¿Amén? Ok. Dice: Ahora bien, cuando el ejército regresó, después de haber matado David al filisteo, de todos los pueblos de Israel, salían mujeres a recibir al rey Saúl, al son de liras y panderetas. Cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Vamos a hacer el 8. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó: a David le dan crédito por 10,000, pero a mí por miles. Lo único que falta es que le den el reino. A partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Desde ahí comenzó el rey Saúl a tener resentimiento por David, porque el Señor ya estaba con David. Desde ese momento, él empezó a alimentar ese resentimiento y a seguirlo echando, como dije, como una alcancía. Estar echando monedas y monedas. Y podemos ver que aún así, con todo ese resentimiento que tenía Saúl hacia David, David no lo odiaba, no tenía resentimiento. Y podemos ver ahí mismo en 1 Samuel, capítulo 24, versos 4 y 8. Del 4 al 8. Amén. Dice: David volvió a consultar al Señor y él le respondió: ponte camino y ve a Keilah, que voy a entregar en tus manos a los filisteos. Así que David y sus hombres fueron allá y lucharon contra los filisteos, derrotándolos por completo. David se apoderó de los ganados de los filisteos y rescató a los habitantes de la ciudad. Ahora bien, cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó a Keilah para refugiarse con David, se llevó consigo el efod. Cuando le contaron a Saúl que David había ido a Keilah, exclamó: Dios me lo ha entregado. David se ha metido en una ciudad con puertas y cerrojos y no tiene escapatoria. Entonces convocó a todo su ejército para ir a combatir a David y sus hombres y sitiar la ciudad de Keilah. David se enteró de que Saúl tramaba destrucción, por tanto le ordenó a Abiatar que le llevara el efod. Luego dice que oró David. Dice: oh Señor, Dios de Israel, vamos a hacer en el 10. Tu siervo sé muy bien que por mi culpa Saúl se propone venir a Keilah para destruirla. ¿Me entregarán los habitantes de esta ciudad en manos de Saúl? ¿Es verdad que Saúl vendrá según me han dicho?
Yo te ruego, Señor, Dios de Israel, que me lo hagas saber. Pero aún así, hermanos, más adelante, no les voy a leer más porque es más largo, pero aún así, cuando David se metieron en esa cueva, dicen de que David tenía la oportunidad de matar a Saúl, y aún así no lo hizo. Y les dijo que Dios le librara, que no iba a levantar la mano por un ungido de Dios, a pesar de que el rey Saúl no era muy buen rey y quería matarlo. Aún así él tuvo miedo de Dios, porque aún haciendo malo, él le tenía respeto y obediencia todavía al rey Saúl, y aún así lo quería. La amargura afecta a nuestra comunión con Dios. Cuando oramos al Padre Nuestro, ¿se recuerdan que dice? Podemos ver, vamos a Mateo 6 y vamos a ver qué dice en el Padre Nuestro. Mateo 6, versículos 9 al 13. ¿Ven? Mateo 6, versículo 9 al 13. Dice: ustedes deben orar así. Pongan atención en la oración y ustedes me dicen dónde está. Dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. A ver, ¿quién puso atención en dónde está? Cuando él dice ¿de dónde? ¿Perdonar? Sí, exactamente. Ahí dice: Dios, por favor, perdóname mis pecados, tal como yo perdono a otras personas sus pecados contra mí. Si tú no perdonas a las otras personas, estás en realidad pidiéndole a Dios que no te perdone a ti. El Padre Nuestro es no solo de recitarlo y ya decirlo, no. Tenemos que ver si le estamos pidiendo a Dios ahí, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos, y no hemos perdonado, hermanas. Entonces, esa oración no sirve de nada. El perdón nos libra. La única cosa que puede librarnos del resentimiento y la amargura es el perdón. Pero no mucha gente comprende verdaderamente lo que es el perdón. El perdón no significa pasar por alto el pecado, ni fingir que nunca ocurrió. Perdonar no es tratar de olvidar. El olvido viene después del perdón, no antes del perdón. Y vamos a ver qué es el perdón. El perdón es soportar el daño o la injuria uno mismo y escoger ya no recordarla más. El perdón significa que es lo que a ti se refiere. Le concedes a la persona que te hizo daño un pasado limpio. Perdonar es muy difícil. La persona que perdona paga un precio muy grande. Cristo tuvo que pagar la pena por nuestros pecados para perdonarnos. Por eso murió en la cruz. Y está en Romanos capítulo 5, verso 8. ¿Podemos ver, hermanas? No les voy a dar mucho porque si no, se me van a dormir. Y no quiero eso. Romanos 5, capítulo 5, versos del 8 al 10. Amén. Dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.
Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, no cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Él murió, Él no le importó, Él aguantó por nosotros todo ese sufrimiento. Y Él no habló para nada aún cuando lo estaban sentenciando, se puede decir. Él se quedó callado y nosotros no nos podemos quedar callados. Nos hacen algo, te respondo 1 o 2 veces más y con más fuerza. Cuidadito me dices algo porque ya vas a... No sabes con quién te metes. Bueno, eso era cuando estabas en el mundo, ¿no? Ahorita ya no. Ahorita decimos, ay, ayúdame, Señor. Porque si no, ya le hubiera dicho un montón de palabras. Dice, es costoso perdonar, pero no es más caro aún no hacerlo. Imagínense. Puede ser que tú hayas recordado cierta injuria o ofensa por mucho tiempo. Puede que estés pensando en esa persona en este momento. Si no has perdonado a esa persona sin duda puede haberte cometido una gran injusticia. Pero esa injuria no te ha hecho la mitad del daño que tú mismo te has hecho a retener el resentimiento. Uno mismo tiene ese resentimiento guardado y nos hace más daño. Y nosotros sufrimos, somos los que sufrimos más, no esa persona. Esa persona ni en cuenta. Él bien gracias en su casa y nosotros aquí enojados en nuestra casa con nuestra familia, nuestra esposa y nuestros hijos. Y con ellos nos rematamos. ¿Cómo nos vamos a retornar de la amargura al perdón? Primero, reconocer que Dios es el juez. La gente necesita ser juzgada por sus malos hechos, pero tú y yo no somos los indicados para juzgarlos. El juicio le pertenece a Dios. Amén. Como dice en Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué mejor juez tenemos nosotros que el Señor Jesús? Él es el que responde a nuestras heridas que nos han hecho desde hace mucho tiempo. Dios nos dice que que no tratemos de vengarnos, sino más bien debemos perdonar. Cuando perdonamos a alguien, estamos entregados a esa persona, a Dios. Lo estamos entregando a Dios, reconociendo que solo el Señor tiene el derecho de juzgarlo, castigar a la gente que hace mal. Nosotros no. Aún así el Señor, a pesar de que Él hace llover a los buenos y a los malos, imagínense, y nos ama, y eso está en Mateo 5:45, cuando hace llover a los buenos y a los malos. Y nosotros que solo porque a los que nos hacen bien vamos yo te invito, pero a ti no. Ven tú conmigo y nos esquivamos para no invitar a la otra persona. Así lo hacemos, o lo hacíamos. ¿Amén? Confiesa tu pecado al Señor. Alguien puede haberte hecho una injuria grave, y si así fuera el responsable ante Dios, ponerlo ante Dios, pero si tú guardas el rencor, estás pecando y eres responsable ante Dios por tu pecado de amargura. Para tratar con este pecado debemos confesarlo a Dios. Y eso está en 1 de Juan 1:9. Ese sí quiero leerlo más. Acompáñenme en 1 de Juan, capítulo 1, verso 9.
9, amén. Dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y aún así, en Miqueas 7:19, habla de que Él quitará nuestros pecados. Amén. Debemos dar sentencia de muerte al resentimiento, la amargura. ¿Cómo le debemos dar sentencia? Ponerlas en la mano de Dios y decir, hasta aquí, cortar. Usted hace en su mente con un machete, con un cuchillo, lo que sea, hasta aquí, como un lazo, no más, porque nos estamos perjudicando nosotros mismos y estamos perjudicando a nuestras familias también. Los estamos jalando con todo ese resentimiento. Son defectos sin importancia. Se encuentra entre los pecados más grandes que existen. Debemos darle la sentencia de muerte a ellos o a ellas. Nos darán sentencia de muerte a nosotros también, no solo a ellos. Mantener la amargura es vivir en la carne. ¿Por qué digo eso? Vamos a ver, porque si no es en Romanos 8:13. Escuchen, dice, porque fuimos crucificados con Cristo. Tenemos hermanos. Bueno, vamos a ver Romanos 8:13, perdón. Romanos capítulo 8, verso 13. Para que lo lean. Se me hace, no hay hermana. Esas son mentiras. Y recuérdense, como ha dicho el pastor, siempre veamos las escrituras para ver si es verdad lo que uno habla de la palabra. No nos quedemos ahí solamente lo que escuchamos, sino seguir estudiando. Amén. Dice el versículo 13, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Qué bonito. Si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos, el cuerpo vivirá. Nosotros tenemos la armadura del Señor en las manos, la espada que es la palabra del Señor, y aún así no lo usamos. Ahí lo dejamos aguardadito. Dice, ¿cómo podemos que Cristo te ha perdonado a ti, así también cómo podemos ser perdonados de Cristo, así como puede perdonar a la otra persona? El perdón es involucrado, una elección de tu parte. Debes escoger el perdonar. Es posible que no sintamos ni las ganas de perdonar. ¿Por qué voy a perdonar a esa persona? ¿Por qué voy a perdonarlo por lo que me hizo? Pero Dios trata con nuestras elecciones, no con nuestros sentimientos. Eso podemos también, si quieren apuntarlo, en Isaías 43:25. Y también cuántas veces debemos perdonar. Mateo capítulo 18, versos 21 a 22. Puedes decir que esa persona no te pide perdón y ni siquiera admite que ha hecho mal. ¿Cómo vas tú a perdonarla? Pero sabemos que las escrituras jamás vino, recuérdense que nadie vino a Jesús a pedirle perdón. Nadie. Para pedirle perdón de sus pecados. Sin embargo, Él sí perdonó a la gente. Les perdonó de una manera muy especial. Y usted sabe. Los perdonó unilateralmente. ¿Qué es unilateral? Parece muy difícil, pero suena bonito. Dice, nos cuesta entenderla. Significa de un solo lado. O sea, de ti mismo, yo, nadie más. Significa que solo yo puedo perdonarla. Es de ti que puedes perdonarla.
pero viene de Dios, pero tu elección es tuya, no de nadie más. Significa que tú perdonas por tu lado, no importa lo que haga la otra persona. Puede ser que él te pida perdón, pero puede ser que no. Ni siquiera sepa que necesita que lo perdones, que lo perdonemos. Pero de todas maneras tú puedes elegir si perdonarlo o no perdonarlo. Los que crucificaron al Señor no pidieron perdón, pero Jesús aún así los perdonó a los soldados, que está en Lucas 23:34. Lo pueden ver en su casa si gustan después. Cuando acudimos al Señor, buscamos la salvación. No confesamos cada pecado que habíamos cometido en la vida. No pedimos su perdón por las cosas. Sin embargo, el Señor nos recibió y nos perdonó con todos nuestros errores, con todos nuestros defectos. Él nos perdonó. Ahora nos manda a perdonar a otros, como Él también nos perdonó, pero aún no lo hacemos. Y podemos ver en Colosenses capítulo 3, verso del 12 al 13, pero yo se los leo si quieren. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonados unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y es difícil hacerlo, aunque la otra persona no te pida perdón, pero tú puedes hacerlo tú mismo, si tú quieres hacerlo. El perdonar no es posible perdonar a alguien y luego comenzar constantemente a revivir su ofensa. Cuando rehusamos a olvidar las cosas que nos han hecho, mantenemos vivo nuestro resentimiento. Que Dios nos ayude a perdonar todas esas cosas y perdonar a la persona que nos ha hecho el daño. ¿Cómo podemos tratar con nuestros sentimientos? ¿Y cómo podemos volvernos de la amargura al perdón? Es importante examinar nuestros sentimientos. Podemos escogerlos y perdonar y hacerlo de tu corazón, pero la herida todavía aún está ahí. Está un poquito medio abierta. Es como cuando tienes una herida y después usas un poquito de limón, o tu hijo o tu hija dice, ay, aquí dicen amá, ¿verdad? Dice, amá, dice, ¿puedes hacer una limonada? Uy, bueno, ahora quiero una limonada. Yo con esta cortada que tengo en mi dedo quiero una limonada. Cuando entra el limón en esa herida, duele, arde. Y aún así, el resentimiento es así, es como una herida. Que le echamos algo, rápido, nos duele. ¿Hay alguna manera de tratarlo? Sí la hay. La forma de tratar con ella es cambiar nuestra manera de ver las cosas. No podemos cambiar los hechos, las cosas de la situación pasada, pero sí podemos cambiar la forma que vemos las cosas. Recuerda que somos controlados por la forma en que vemos las cosas y cómo las creemos en nuestro corazón. Y podemos ver también la historia de José. Ustedes pueden ver en José cómo pasó todo eso, cómo fue vendido por sus hermanos. Sus hermanos le tuvieron envidia cuando él empezó a tener los sueños. Y cuando él les dijo qué sueño había tenido, y aún su padre no le creía. Y sus hermanos lo envidiaban, se enojaban porque su padre lo amaba mucho. Pero aún así, José, con el tiempo, todo lo que él pasó, todo este proceso que él pasó en Egipto, aún así él se dio cuenta que no fue por la culpa de sus hermanos, sino que fue por la voluntad del Señor. Podemos ver la mano del Señor en él. Y esa historia de José la pueden ver después en Génesis 37, del versículo 20 en adelante.
En Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y eso le pasó a José. Y él se dio cuenta que todo lo que él había pasado era con un propósito y era porque era de parte de Dios que pasara todo ese proceso. Amén. ¿Te das cuenta que en este versículo también dice, no dice vemos, ni tampoco entendemos, sino que dice sabemos? Es como decir, vemos que si los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. O podemos decir, entendemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. No, sabemos, estamos seguros que los que amamos a Dios, todas las cosas que nos pasan es para bien de nosotros, aunque no lo entendamos en ese momento. También después, pero esto ya lo podemos ver en otra ocasión, la historia de Ruth y Noemí. Pero me quedo aquí nada más. Cuando creemos que Dios está usando todas estas cosas, incluso aquellas que nos parecen malas, para nosotros nosotros no la entendemos. Podemos verla de diferente manera. Podemos realmente agradecerle a Dios por las cosas que nos ha sucedido. A veces no. A veces no agradecemos a Dios. Más bien a veces nos quejamos con Dios por las cosas que nos pasan. Esto te quita el dolor de las ofensas pasadas y nos libra de los resentimientos con relación a aquellos que nos han hecho mal. Así que, hermanas, no guardemos el rencor ni resentimiento. Debemos perdonar a aquellos que nos han ofendido. Depende de nosotras. ¿Queremos seguir viviendo así o queremos perdonar a aquellos que nos han ofendido? ¿Te quieres morir? ¿Quieres llegar hasta el fin de tu vida odiando, tener resentimiento, en lugar de ir a dejarle delante de Dios todas esas cosas y pedirle al Señor que Él te quite eso? Sí lo quita. Yo lo puedo decir, a mí me lo quitó. Porque déjeme que aún en los caminos del Señor uno tiene resentimiento y tiene amargura. Y el que diga que no, está mintiendo. Y el que no, pues, gloria a Dios que no lo tiene. Pero yo sí lo pasé. Pasaron años, hermanas, años con una persona. Muchos años. Yo no vivía tranquila. Cada día me recordaba, miraba a esa persona, escuchaba el nombre. Y ese nombre era muy común, hermanas. Aún en la palabra, en la Biblia, está ese nombre. Y me recordaba, y cada vez que lo escuchaba me enojaba y empezaba a pelear, y empezaba aquí y empezaba allá. Decía, Señor, ya estuvo, Señor, ya no quiero aquí, Señor, ya estoy cansada, Señor. Hasta que al fin, el día que el Señor me puso a esa persona enfrente, dije, Señor, gracias. Pero cuando llegué a mi casa, no en ese momento, porque cuando miré a esa persona no sentí nada. Al contrario, la abracé a esa persona y dije, ¿cómo estás? Y dijo, bien, gracias a Dios. Ay, qué bueno. No sentía aquello que cuando la miraba sentía aquella frustración, aquel enojo. Sentí esa paz. Yo pude sentir esa paz. Pero no crean que fue de un rato a otro que eso se me quitó. No. Hubo un proceso, y muy largo, por cierto, por muchos años. No nos cansemos, hermanas. No nos cansemos de pedirle al Señor que nos quite ese resentimiento. Desde cuando estábamos pequeños nos pasó algo que nos hizo nuestra madre, nuestros hermanos en sangre, o algunos de la iglesia, o nuestro esposo, o nuestros hijos, cualquiera.
poco a poco, sigan día a día, pídanle al Señor. Él escuchará y Él les va a quitar todo ese resentimiento al amor y al perdón definitivo. Y les aseguro que jamás se acordarán de eso, porque hasta el día de hoy puedo decirlo delante del Señor, que no me molesta. No me molesta ni me enoja escuchar ese nombre, ni cuando miro a esa persona. Y le doy la gloria y la honra al Señor, porque sé que así es. Sé que sí se puede, diría, pero si uno quiere. Si uno quiere dejar, si uno quiere perdonar. Amén. En este momento vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos quite todo ese enojo, todo ese resentimiento por esa persona. El Señor sabe quién es. ¿Quién es esa persona que le ha hecho daño o por cuántos años usted tiene ese enojo y que tal vez a usted misma no se ha dado cuenta que lo tiene? Hay veces que personas sí se acuerdan, pero hay veces que las personas no se recuerdan que tenemos ese resentimiento por otra persona. El Señor es el juez, nosotros no. Nuestro deber es perdonar, olvidar y pedirle al Señor. Ese nombre, esa persona que le hizo daño, sea 1, 2, 3, 4 personas, no importa. En este momento se las va a dejar al Señor. El Señor sabe cómo está nuestra vida, cómo está nuestro corazón. Él es el único que puede sanar toda herida. Y podemos perdonar y vivir una vida tranquila, una vida feliz como el Señor quiere en nuestras vidas. Cerremos nuestros ojos. Señor, te damos gracias en esta hora por esta palabra, mi Señor Jesús.